Similar a como ya hice en el video de Last Action Hero, ahora vamos a analizar el subtexto de una película que ya tiene unos cuantos años. Vamos a ver cómo Misery retrata la relación entre un artista y su público. Misery es la adaptación de la obra homónima de Stephen King, donde Paul Sheldon, un famoso escritor de una serie de novelas llamadas Misery, sufre un accidente de auto en la ruta del cual es rescatado por Annie Wilkes, una fanática suya que está totalmente loca. La mujer le da asilo en su casa y a lo largo de la película muestra progresivamente su inconformismo con algunos aspectos de la obra del escritor, mientras que a la vez lo obliga a escribir una nueva entrega de Misery para que reviva a su personaje favorito. A través de las situaciones que se van planteando, la película refleja cómo es la relación entre un autor y sus fans, y cómo este vínculo puede condicionarlo al escribir una idea donde un artista puede ser, en este caso literalmente, rehén de las exigencias de su público. Y ahora vamos a analizar, con spoilers, cuáles son las secuencias que ayudan a generar esta idea y cómo lo hacen. Una vez que Paul se encuentra siendo atendido por Annie, las críticas de la fanática hacia el autor empiezan a aparecer. Al comienzo como algo inocente, primero Annie se queja de un aspecto en principio menor, de los diálogos, critica la cantidad de insultos que aparecen en la última novela de Misery. I know I'm only 40 pages into your book, but... Well, what? The swearing, Paul. The profanity bothers you. It has no nobility. These are slum kids. I was a slum kid. Everybody talks like that. They do not! Esto escala al siguiente paso cuando Annie se queja de la conclusión de la historia, al descubrir que Misery muere al final del último libro. Misery Chastain cannot be dead. Annie, in 1871, women often died in childbirth. But her spirit is the important thing, and Misery's spirit is still alive. I don't want her dead! I want her! And you murdered her! Pero a pesar de que Paul trata de justificar su decisión artística, a la fanática le preocupa más lo que ella quiere personalmente que la libertad creativa del autor. Esto llega a tal punto que tiempo más tarde Annie hace que Paul queme la única copia que hay de su próxima novela por no estar dedicada a Misery, novela con una historia distinta que el escritor ya tenía terminada y pensaba publicar en breve. You must rid the world of this filth. You want me to burn my book? I know this may be difficult for you, but it's for the best. It doesn't ever have to be published. No one ever has to read it. I'll just keep it for myself. No one will even know it exists. As long as it does exist, your mind won't ever be free. Por si no fuera suficiente, Annie fuerza a Paul a que reviva Misery y escriba una nueva novela sobre ella. Now that you've gotten rid of that nasty manuscript, you can go back to doing what you're great at. You're gonna write a new novel. Your greatest achievement ever. Misery's Return. Misery's Return? I know you didn't mean it when you killed her, and now you'll make it right. You just expect me to whip something off, is that it? I expect nothing less than your masterpiece. Y esto nos puede recordar a cuando un artista trata de ir por un camino distinto o trata de hacer algo diferente a lo que lo hizo famoso en un principio, pero la presión de sus fans hace que esto no sea muy bien recibido y el autor finalmente tenga que repetirse a sí mismo por más que no lo desee. No contenta con que el autor esté escribiendo lo que ella desea, Annie orienta a Paul en cómo empezar la nueva novela de Misery, haciendo énfasis en la importancia de los detalles y la verosimilitud que se plantearon y deben respetarse, pretensiones típicas de todo fanático acérrimo. I'm sorry, Paul, this is all wrong. What? You'll have to do it over again. It's not worthy of you. Throw it all out. I really value your criticism, but maybe we're being a little hasty here. Paul, what you've written just isn't fair. Remember, Ian did ride for Dr. Cleary at the end of the last book, but his horse fell jumping that fence, and Ian broke his shoulder and his ribs and lay all night in the ditch, and he never reached the doctor. So there couldn't have been any experimental blood transfusion that saved her life. Misery was buried in the ground at the end, Paul, so you'll have to start there. Cuando Paul termina el final de la nueva novela de Misery, que Annie le exigió escribir, le recuerda a ella que todas las emociones que sintió fueron responsabilidad y poder de él. Demuestra cómo una obra ficcional puede hacer sufrir a una persona. Remember how for all those years nobody knew who Misery's real father was? Or if they'd ever be reunited?
It's all right here. Does she finally marry Ian, or will it be Winthorne? It's all right here. Paul, you can't! Quemando el final de la nueva novela, dejando en claro que el autor es quien finalmente tiene el control sobre el lector. Un año y medio después de la pelea que desemboca en la muerte de Annie y en el escape de Paul, este último se encuentra hablando con su editora en un restaurante. In some way, Annie Wilkes, that whole experience, helped me. El escuchar a su fanática le hizo ver otra perspectiva. Al final de la película, Paul ve acercarse a una camarera con la figura de Annie sacando un cuchillo. I don't know if anyone could ever totally get over something like that. It's weird. Even though I know she's dead, I still think about her once in a while. La camarera finalmente retoma su forma y le dice, al igual que dijo Annie, que ella es su fan número 1, a lo que Paul responde sentirse halagado, simbolizando que la presión de los fans siempre sigue ahí presente y latente, pero que depende de uno el seguir o no sus exigencias. Y ese fue mi pequeño análisis de Misery, espero que les haya sido útil. Abajo en los comentarios pueden dejarme cualquier sugerencia que tengan, cualquier comentario, siempre es súper bienvenido. Y de paso quería preguntarles, de hecho puntualmente, si están más interesados en los análisis como estos o más bien en las reseñas. Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Si les gustó este video dejen un pulgar arriba, que siempre viene bien. Si les gustan así las series, no duden en suscribirse y asegúrense de tener activadas las notificaciones. Abajo esa campanita que está ahí les va a avisar cuando yo subo un nuevo video. También de paso les comento que hace poco filmamos un video con un bajista amigo que quedó bastante copado. Abajo en la descripción les voy a dejar el link por si quieren pasar a verlo. Y además también pueden seguirme en Facebook y en Twitter, donde a veces subo alguna, no una reseña, pero sí algún pequeño comentario o una película que vi recientemente a la que no le puedo dedicar un video, pero sí me gusta capaz aconsejar o recomendar para que la vean. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la semana que viene.